Estimados amigos, esto es Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar del reparto de utilidades que puede darse en mayo o en junio y vamos a ver algunos de los pormenores del tema. Tenemos un experto que nos va a platicar de este tema. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar del reparto de utilidades, de todos los pormenores y características del concepto, y tenemos un experto que nos va a platicar del tema, el maestro Carlos Gutiérrez, a quien le agradezco como siempre que nos acompañe. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias, gracias. Y bueno, pues tú desde los dos puntos de vista, desde el contable y desde el legal, nos puedes platicar del reparto de utilidades. Y resulta que en estas fechas, en mayo, en junio, es muy común que haya preocupación, que haya ansiedad, que haya una espera importante por parte de los trabajadores de recibir este reparto de utilidades. Y alrededor de eso, pues muchas malas prácticas, muchas indebidas expectativas por parte de los trabajadores. Pero bueno, me gustaría que nos platicaras de qué se trata este reparto de utilidades, en principio, de dónde surge la obligación y cuáles son los alcances de este derecho. Con todo gusto, Jaime. Fíjate que tenemos varias situaciones aquí y yo creo que vamos a iniciar desde el punto de vista constitucional. El artículo 123, apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Jaime, nos marca en su fracción novena que todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar de una participación en las utilidades de las empresas. Para esto nos dice que se va a generar y se va a integrar una comisión nacional de participación de los trabajadores en las utilidades. El objetivo que va a tener esta comisión nacional va a ser determinar, Jaime, para los empresarios cuánto es lo que tienen que repartir. Esta comisión, desde que fue creada, se reúne cada 10 años. De hecho, la última reunión que tuvimos fue en el mes de septiembre del año de 2020, cuando estábamos en plena pandemia, en donde esta comisión resolvió que se tenía que conservar todavía la participación a razón del 10% sobre la renta gravable determinada como lo marque la ley del impuesto sobre la renta, que es donde básicamente nos estipula toda esta situación. De ahí dice que para determinar cómo se le pagará y cuánto se pagará a cada trabajador, tendremos que hacerlo como lo marque la ley reglamentaria. Es importante destacar, Jaime, que la ley reglamentaria de este artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley Federal del Trabajo, donde tenemos todo un capítulo que nos habla precisamente de cómo se participan en las utilidades. Entonces, básicamente, en términos coloquiales, podemos decir que la PTU es, como su nombre lo dice, una pequeña participación que lo que en esencia busca es crear en los trabajadores un ambiente de productividad y de bienestar al cobijo de que ellos sepan que si le echan ganas y provocan que la empresa se vuelva, pues básicamente una empresa con muchas utilidades, ellos también van a tener derecho a que se les dé un cachito de esa utilidad. Ok, entonces, me dice, hay una comisión, se reúne cada 10 años. ¿Ha habido otros porcentajes en la historia, además de este 10%? ¿Ha sido siempre el mismo? ¿Se ratifica cada que se da este periodo y esta revisión? Fíjate que hubo una época y ya, pues ya bastante antigua esa época, fue por ahí de lo que fueron los años 1998, 99, donde la PTU fue del 8% en este caso, Jaime. Sin embargo, cuando vino la siguiente reunión, volvieron a regresar a la tasa del 10% que conocemos. De hecho, podríamos decir que históricamente la tasa del 10% ha sido como que lo aceptado, aunque hubo ese Claro. periodo por crisis económicas estuvo del 8%. Claro que es un logro social, ¿no? Es un logro que precisamente se dice busca la productividad de los trabajadores. No sé si se alcance, la realidad es que pues, de repente al trabajador al que pone más empeño y al que pone menos le tocaría
lo mismo en condiciones iguales de salario, por ejemplo, y de días trabajados. Pero también me gustaría que nos comentaras, ¿tú tienes idea o tienes conocimiento de que en algunos otros países se haga algo equivalente? Digo, finalmente, el que aporta el dinero que pone la empresa pone en riesgo su capital. Si pierde, los trabajadores no absorben nada. Pero hay otros países en donde ocurra lo mismo, se reparten utilidades, se tenga este beneficio por igual. Fíjate que México es de los pocos países que lo tenemos. Si hacemos pues una práctica de derecho comparado con nuestro vecino del norte, y bueno, mejor dicho, con nuestros dos vecinos del norte, con Estados Unidos y Canadá, pues nos vamos a dar cuenta que en aquellos países, si bien tienen una práctica parecida, no es por ley, ya que tanto en Canadá como en Estados Unidos lo que se usa es dar lo que ellos le llaman el métrico, que suelen ser bonos que ellos entregan a los trabajadores dependiendo de cómo los vean que se desempeñaron durante el año. Pero son bonos que son totalmente al libre albedrío de su patrón y que realmente si el patrón no quiere darlo, tampoco hay nada en ley que los obligue. Cosa distinta a lo que pasa aquí en nuestro país, que en nuestro país no es si el patrón quiere darlo, es el patrón tiene que darlo, porque como bien tú lo dijiste en este caso, Jaime, es un derecho de los trabajadores que viene desde la Constitución. Así es, bueno. Y partiendo de eso, pues llegamos al momento en que el patrón, bien o mal, tiene que repartir utilidades. ¿Cuándo se da este momento? ¿Cuándo es la obligación de repartir las utilidades? Que pues estamos en estas fechas y bueno, esperemos que todavía quienes nos sigan lo vean en un buen periodo para tenerlo en tiempo y forma. Aquí vamos a abordar este punto, Jaime, desde dos aristas. Uno, ¿qué empresas deben de repartir PTU? Y dos, ¿cuándo deben de pagarla? En Claro. la primera arista, que es qué empresas deben de repartir PTU, la Ley Federal del Trabajo pone una base muy clara dentro de lo que es sus artículos 121, 122, 123 y 124, en donde ahí menciona cómo es que se va a participar, quiénes tienen, en este caso, qué empresas tienen que dar la participación y qué proceso administrativo tenemos que llevar. Bueno, apuntando sobre la base de qué empresas son las que deben de entregar participación, Jaime, vamos a tener una situación muy importante. La Ley Federal del Trabajo menciona que solamente están obligados a repartir PTU aquellas empresas que como tal ya pasaron del periodo de nueva creación. Es decir, si lo decimos correctamente como dice la ley, podríamos decir que aquellas empresas de nueva creación, por su primer año de trabajo, no van a entregar PTU. ¿Esto qué quiere decir? Si normalmente las empresas cuando comienzan a trabajar tienen un periodo preoperativo, es decir, ese periodo en el que se están organizando, están viendo qué van a vender, cómo lo van a vender, qué van a hacer, entendiéndose que termina este periodo preoperativo y a partir de que terminó y empiezan a trabajar por todo un año calendario, no van a repartir. Ejemplo, si nosotros supongamos que tú y yo construimos ahorita una empresa, Jaime, vamos a vender colchones y en lo que nos estamos organizando, empezamos realmente a trabajar hasta junio del 2023. Entonces, de junio del 2023 a lo que será el mes de junio de 2024, por ese periodo, nosotros No no hay otro. vamos a repartir. Y decías, quien inicia actividades en este periodo preoperativo no tiene obligación, no hay actividad económica formal tan en pleno o en forma como después podría estar, y esa empresa entonces no va a entregar utilidades. Entendemos también por una cuestión lógica y práctica que no existen utilidades en esos periodos normalmente. Así es. Y efectivamente, pues como te decía, ese periodo preparativo, pues al no estar generando una actividad económica técnicamente, pues no tienes por qué repartir. Entonces, lo que dice la autoridad es de que cuando ya comienzas literalmente a trabajar, es decir, comienzas ya con la actividad productiva, aunque todavía no vendas, de ahí cuentas un año calendario. Retomando el ejemplo que decíamos antes en el primer bloque, Jaime, Ujú. decíamos, constituimos la empresa en enero, hasta el mes de mayo empezamos a organizarnos, en junio decimos, pues ahora sí creo que ya llegó el momento. Entonces se entiende que de junio de 2023 a junio de 2024 yo no reparto nada de lo que llegue a ganar. Y la utilidad que se genere a partir de julio de 2024 a diciembre de 2024 es la utilidad sobre la cual nuestros trabajadores podrían participar.
También hay otro supuesto que es cuando tú lleves a cabo la elaboración o producción de un producto innovador, algo nuevo, algo que no exista. Pues bueno, en este caso nos dice que va a ser por 2 años el periodo por el cual tú no vas a repartir utilidades, en este caso, Jaime, que son dos Ok, situaciones súper importantes. Ahora, ok, de ahí, todos los demás van a repartir, exceptuando a lo que son las instituciones de asistencia privada, el Seguro Social y el ISSSTE. ¿Estos por qué razón? Porque su actividad no es lucrativa, su actividad lo que busca es asistir a la población en general. Pero de ahí en fuera, cualquier otro patrón, inclusive hasta las paraestatales, podrían y tendrían la obligación de repartir utilidades. ok. Estas son las exceptuadas. ¿Qué otras características debemos considerar en estas épocas para este reparto de utilidades antes de llegar a las fechas, antes de llegar a la determinación de los importes? Es muy importante, Jaime, analizar el tipo de patrón que somos. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas y en particular me voy a enfocar a sociedades civiles, asociaciones civiles y personas físicas. ¿Qué pasa con estas empresas y con estas personas en particular? Hay una regla muy específica que esta la vamos a encontrar en el artículo 127, Jaime, y dice que como tal, aquellos que dependen de su trabajo para generar una ganancia, sí van a repartir utilidades, Jaime, pero la van a repartir de una manera limitada. Es decir, una SC o sociedad civil, una AC o asociación civil, obviamente una persona física que trabaje por honorarios, estos tres tienen, entre comillas, vamos a decirlo así, el beneficio de que lo máximo que repartirán a sus trabajadores por concepto de PTU será un mes de su salario. Entonces, esta es otra opción importante que tenemos que verificar. Ahora, sin embargo, tenemos también que hacer aquí bien la especificación, Jaime, que si yo soy una persona física que realizo actividades empresariales y genero utilidades, mis trabajadores no están limitados. Es decir, si yo generé 300,000 pesos de utilidades y solo tengo 3 trabajadores, pues ni modo, a lo mejor les va a tocar de a 90 o 100,000 pesos por cada trabajador. Y tendría que pagarlo ya que ahí no tengo ninguna limitante. Ok, ok, entonces nada más es cuando deriva del servicio profesional, específicamente la limitante del mes de reparto. Hay una limitante más. Cuando se trata de personas que están al cuidado de bienes que generan ventas. Por ejemplo, es muy común encontrar sociedades civiles de las que le llamamos las inmobiliarias. En la práctica las llamamos Claro, así. ¿Qué es lo que hacen? Administran literalmente bienes, edificios, unidades habitacionales que están en venta. Es decir, la rentan a personas para que vivan ahí y pues ellos son los que administran y de ahí le pasan el dinero al dueño del inmueble. Bueno, este tipo de sociedades también tienen esta limitante de máximo un mes de su salario del trabajador por concepto de PTU. Igual, si soy una persona física que me dedico al arrendamiento, va a ser exactamente lo mismo. ok. Hace rato nos decías, hay un 10% que se va a repartir y resulta que nos ubicamos en estos supuestos donde hay un importe limitado a distribuir entre la gente que es un mes de su salario. ¿Qué pasa si hay excedentes, como pasa con las demás empresas? ¿Se acumula para el siguiente año también? ¿Se pierde? ¿Qué pasaría con estas personas que solo reciben hasta un mes de su salario? Ok, fíjate que ese es un tema y aquí yo creo que vamos a engranarlo porque el mes de salario que comentaba Jaime no es el único tope que hay. Recordemos que por la reforma que hubo a la Ley Federal del Ujú. Trabajo en el año 2021 se agregó otro tope a la PTU, que es que cuando la empresa genere muchas utilidades, los trabajadores podrán recibir como máximo o el promedio de la PTU de los últimos 3 años o 3 meses de su salario, siempre tomando en consideración el que resulte más beneficioso para el trabajador hablando económicamente. Bueno, en estos tres escenarios que estamos platicando, que es o el mes de salario, o el promedio de la PTU de los últimos 3 años, o los 90 días, cuando la PTU que genera la empresa excede de estos valores, se entiende que el monto excedente ya no es PTU, es decir, pierde su naturaleza de ser Pierde su PTU naturaleza, claro. y por tanto va a estar en esta situación sujeta a que ya no se debe de repartir. Pero ahí tenemos un tema práctico importante, Jaime, que tenemos que cuidar, sobre todo en dónde.
en la declaración anual del impuesto sobre la renta, ya que recuerda que este es el vehículo mediante el cual normalmente la Inspección del Trabajo nos va a pedir para verificar cuánto es la cantidad de utilidades a repartir. Así es. Entonces, este tema práctico, ¿qué es? Nosotros debimos de haber hecho en la declaración de haber puesto nada más el valor de lo que íbamos a repartir. Yo sé que a lo mejor muchos de nuestra audiencia podría decir, Jaime, pero yo cómo sabía cuánto iba a repartir. Sí se puede saber. Normalmente los contadores podemos, con base en las cifras que tenemos de cierre, hacer un proyecto de saber cuánto es lo que se va a repartir y cómo es lo que quedaría para poder determinar cuánto se ponía. Si eres una empresa, Claro. en las empresas normalmente había un rengloncito que decía, tu PTU se calcula conforme a nómina pagada. Si le decías que sí, Jaime, entonces tú puedes poner el valor que consideras que es lo que se tiene que pagar, siempre y cuando obviamente tengamos soporte. Y nos comentabas esta parte, me parece interesante, ¿no? Del reparto, de las limitantes, de esta modificación, incluso que ya tocaste de 2021. Pero bueno, ahora sí, llegamos al momento del cálculo, al momento que los trabajadores están esperando, a las posibilidades que incluso tienen de evitar que no se les pague la PTU. ¿Qué pueden hacer los trabajadores? ¿Cuándo se les tiene que pagar? ¿Ellos cómo podrían enterarse? ¿Cómo se da todo este evento de la comisión mixta para el reparto de utilidades? Bueno, hay muchas cosas que todavía nos faltan, ¿no? Y queda muy poco tiempo. Muy bien. Mira, todos los patrones tenemos que armar un expediente administrativo con las actuaciones que se dan en este sentido. Todas las empresas, porque así lo exige el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, tienen que tener operando una comisión mixta de PTU, la cual se integra con igual número de representantes del patrón que del trabajador. La función que tiene esta comisión mixta, Jaime, es, uno, recibir por parte del patrón lo que es la declaración anual del impuesto sobre la renta y la hoja de trabajo de cómo se determinó la renta gravable y la PTU por repartir. Asimismo, tiene que recibir un acumulado de salarios percibidos por los trabajadores durante el año, en este caso 2022, y los días que prestaron el servicio durante ese año. ¿Para qué? Para que con esta información la comisión de PTU, Jaime, tiene que elaborar un proyecto de reparto de PTU. Este proyecto de reparto, Jaime, debe de hacerse público entre los trabajadores para que si alguien no está de acuerdo con lo que esté ahí, pueda presentar las objeciones ante la propia comisión, que esa es su segunda función, resolver cualquier objeción que tenga un trabajador para explicarle por qué pasaron las cosas o por qué está esa cifra ahí. Y una vez que pasa esto, que es un lapso de 15 días, Jaime, entonces ya cuando ya no haya ninguna objeción de ningún trabajador pendiente, tiene que entregarle al patrón ese proyecto de reparto para que el patrón proceda a hacer su pago. Y aquí es donde entramos en los plazos, Jaime. Este pago, el patrón, dependiendo de si es persona física o moral, va a ser así. Si es persona moral, tenemos hasta el día de mañana, que es 30 de mayo, para poderlo pagar. Si es persona física, tenemos hasta el 29 de junio para poderlo pagar, ya que recordemos que la ley marca 30 días. Aunque no especifica si son hábiles o naturales, es muy importante comentar, Jaime, que el artículo 6 del reglamento del artículo 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo, ahí menciona que los 60 días se consideran a partir de la fecha en que se debió de haber pagado el impuesto sobre la renta y son naturales. Es decir, una persona moral tuvo que haber pagado su impuesto sobre la renta más tardar el día 31 de marzo y una persona física más tarde el día 30 de abril. Entonces, de ahí le contamos los 60 días y resulta 30 de mayo y 29 de junio para las personas físicas. Claro. Claro, el Ahora, reparto. Ajá, adelante, adelante, por no, favor. no, así está. Ahora, Sí, en materia de reparto, es importante mencionar que para poder hacer el reparto, Jaime, ¿qué es lo que va a hacer la comisión? Va a tomar la PTU y la va a dividir en dos. La primera mitad se va a pagar con base en los salarios de los trabajadores y la segunda mitad se va a pagar con base en los días trabajados, con objetivo de un tema de justicia, que quien estuvo todo el año, entre comillas, reciba un poquito más que quien no estuvo todo el año. Para esto, para determinar la base de salarios, se toma el puro salario cuota diaria, no se considera ningún tipo de prestación y si estamos hablando de una empresa que tiene sindicato, los trabajadores de carácter administrativo que suelen tener salarios más altos se limitan tomando como base el trabajador sindicalizado que más gana más un 20%.
Entonces, por ejemplo, si yo, Carlos, soy sindicalizado y tú, Jaime, eres de confianza y tú ganas 300,000 al año y yo, Carlos, gano 100,000 al año, entonces para que tú participes en la PTU van a decir, a ver, el salario de Carlos, que es el más alto, 100,000, más un 20%, 20,000. Entonces, el salario máximo tope para participar será 120. A ver, Jaime tiene 300,000, ¿supera el tope? Sí. Entonces, Jaime, en lugar de participar con 300,000 de salario, participa con 120,000. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, también es importante que en este sentido, obviamente, si no tenemos sindicato, Jaime, se tome en consideración que se parte para hacer esta comparativa del trabajador de planta que tenga mayor salario. Ahora, en el otro 50%, que es el de días, Jaime, se consideran que los días que el trabajador haya faltado por riesgo de trabajo o los días que el trabajador se haya ido por maternidad se consideran como trabajados. Los demás ausentismos por enfermedad general, ausentismos no justificados, se deben de descontar y con base en eso se hace el reparto y se toma un gran total. A este gran total le tenemos que calcular el impuesto como lo marca el artículo 174 de la ley, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, Jaime. Ok. Un tema, porque se nos acaba el tiempo y me parece que en la práctica es importante. ¿Qué tan regular es que una empresa, teniendo que hacerlo, claro, constituya su comisión mixta y hagan los cálculos como tú nos platicaste? ¿Cuáles son las implicaciones de no hacerlo? Porque me parece que es un tema que además es recurrente, ¿no? Esto no ocurre en las empresas. Fíjate que técnicamente, Jaime, todo patrón de cualquier nivel tendría que hacerlo, digo, con algunas excepciones, digo, si soy un patrón que nada más tengo un trabajador, pues bueno, ahí pues no voy a tener un representante de patrón y uno de trabajador porque nada más son uno y uno. Pero en aquellos patrones que tienen más de un trabajador, tiene que integrarse. Ahora, en la práctica, ¿con qué me he topado? En mi labor como asesor, yo me he dado cuenta, Jaime, que muchas empresas no lo hacen. ¿Y cuál es el riesgo? La Secretaría del Trabajo hace revisiones a través de uno de sus organismos llamados la Inspección del Trabajo. Y precisamente una de sus funciones es revisar que lleves todo este proceso. Y si no lo haces, te pueden sancionar y la multa va de los 50 a las 5,000 veces la UMA, lo cual es una multa bastante, bastante fuerte, dependiendo obviamente Así es. de dos factores: capacidad económica y número de trabajadores afectados. Claro, bueno, y son cosas que de repente en la práctica no se llevan a cabo, se dejan de lado y bueno, ahí le delegan al contador externo, interno, que haga los cálculos y sin mayor determinación de la comisión. ¿Qué recomendarías a los trabajadores para que estén al pendiente, a los que estuvieron en una empresa y ya no están, a los que están en la empresa y siguen ahí? Eh, ¿qué tendrían que hacer esos trabajadores para evitar que se vulneren sus derechos, particularmente este del reparto de utilidades? Bueno, en este caso, mira, si obviamente una empresa no le quiere o no le reparte al trabajador correctamente su PTU, estos pueden presentar objeciones primeramente ante la comisión interna y si ahí no lo pueden resolver, pueden pedir que vaya un inspector del trabajo a resolver. Si ahí tampoco se resuelve, pueden presentar una objeción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien podrá hacer una auditoría y determinar cuál es la cantidad correcta por pagar. Ok, bueno, pues Carlos, te agradezco mucho todo esto que nos platicaste hoy del reparto de utilidades. Seguramente tanto para empresarios como para trabajadores es algo muy, muy ilustrativo. Y bueno, pues dejar la puerta abierta como siempre para que nos acompañes en futuras emisiones de diálogos fiscales y bueno, pues nos ilumines un poco con tus conocimientos que son muy amplios en estos temas. Efectivamente, Muchas gracias. en este caso son situaciones ahí que tenemos que cuidar, sobre todo porque hay muchas malas prácticas en materia de PTU y pues muchos trabajadores a veces no saben, otros tantos pues no tienen idea de que en este sentido haya pasado, entonces es donde encontramos esta situación. Pero siempre pueden, si no quieren hacer todo este proceso de ir con Hacienda o ir con la Inspección del Trabajo, pueden ir ante la Profedet. La Profedet también es una instancia conciliatoria donde pueden acudir tanto patrón como trabajador y ahí les van a decir si sí o no le corresponde y cuánto le corresponde. Claro, bueno, pues Carlos, muchas gracias por tu participación y te esperamos en futuras emisiones. Al contrario, Jaime, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues esto fue Diálogos Fiscales, lo esperamos la próxima semana en una emisión más. Gracias.